por estar aquí, porque es la hora de la dormición. Entonces, que no se me duerma nadie, ¿eh? Desde aquí lo veo todo. Absolutamente todo. Decía, al terminar la ponencia de la mañana, decía pues una señorita que estaba aquí presentando que iba a ser esto muy, ¿cómo ha dicho? Activo. Muy activo. Y decían, uy, esto va a ser... No, tranquilo, ¿eh? Es activo porque yo quiero que preguntéis luego mucho, que tengamos como la conversación de después de la comida, ¿eh? Y ya antes del cafelito, pues así. O sea que preguntéis todo lo que queráis, ¿vale? ¿Vale? Sí. Que no os durmáis. Bueno, me han dicho que habéis tenido dos ponencias magníficas antes, pero yo no soy teóloga ni estudio derecho ni cosas de estas. Es decir, yo soy periodista y cuento historias. Entonces, cuando me llamó el padre Miguel Ángel y me dijo que tienes que hablar de la pastoral, y yo decía, pero ¿qué cuento yo? Si yo no, así de la iglesia, de todas estas cosas, de teología, pues yo no tengo mucha idea. Y dice, no, tú tienes que contar, pues, ¿qué es lo que haces día a día para transmitir la fe? Y hablar del papel que puede tener la mujer, bueno, pues en tu caso, en la iglesia, ¿no? Que por otro lado es la visión de muchas mujeres, porque la gente, por el hecho de que uno salga en televisión, parece que es un ser así especial. Pues no, somos iguales, nos levantamos por la mañana, hacemos los desayunos, hacemos la compra, ponemos la lavadora absolutamente igual que los demás. O sea, tenemos una vida. ¿Qué sucede? Que salimos en la tele. Y eso no es para tanto y al mismo tiempo es para mucho. ¿Por qué? Porque la televisión tiene un poder magnífico. Es un... ¿Cómo diría yo? Un amplificador de lo que queremos decir brutal. Hablamos de millones de audiencia cuando estamos hablando de grandes eventos, lo que nos está escuchando. Lo cual quiere decir que podemos hablar de la fe en positivo de una manera estupenda o machacar la fe si nos da la gana. Bueno, yo creo que si veis la televisión sabréis mucho de eso, ¿no? Y sabréis qué canal poner según os interese ver una cosa u otra. Lo mismo al contrario, ¿eh? Los otros, por decirlo de alguna manera, ven unos canales que probablemente pues vosotros no veis. Bueno, en definitiva, que es un gran instrumento para transmitir la fe. Yo así lo creo, así lo veo, así intento vivirlo. Para mí el periodismo es un servicio público y en cuanto a servicio público la transmisión de la fe para mí me parece prioritaria. Aunque te pone muchas trabas. Eso sí, luego si queréis preguntarme cosas de eso, bueno, lo que se cuece por las televisiones. Pero bueno, os voy a contar mi pastoral, por tanto, como periodista, pero también como esposa, como madre, como hija que fui, mi papá ya no están aquí, como hermana, como compañera de trabajo, pues lo que hacéis vosotros a diario. A mí cuando me dicen lo de hablar de la mujer dentro de la iglesia me da un poquito de miedo, ¿no? Porque lo primero que hacemos es pensar, ¿por qué la mujer no puede estar en lo alto de la jerarquía de la iglesia? Es la idea que tenemos todos cuando hablamos de la mujer. Es un planteamiento que se hace y que yo creo que se debe contemplar, por el cual hay gente que incluso se deja la vida. Yo no lo voy a hacer, ¿no? No digo que esté mal, cada uno tiene su visión y su derecho a exponerlo, pero es que es un tema muy recurrente en los últimos años. Lo vemos en tertulias, lo vemos en periódicos, nos empeñamos muchas veces en exigir al Santo Padre que contemple la posibilidad de que la mujer sea sacerdote. Y con ello pues habría que preguntarse si lo que estamos intentando es conseguir un puesto más alto en la jerarquía, es decir, si lo que queremos es poder, o lo que intentamos es aportar una visión femenina que Cristo siempre respetó y sabéis que llevó al máximo en aquella época, ¿no? La visión de la mujer. Las intenciones, bueno, pueden ser muchas, unas veces buenas, otras no tan buenas. Está ahí, yo creo que no hay que obviarlo. Y lo importante, lo que tenemos que tener claro es que lo importante, una vez que estamos en la iglesia, no es donde estemos, sino que es Cristo y que deberíamos servirle desde donde estemos. Bien como sacerdote, bien como ama de casa, bien como padre, como madre, como enfermo, como médico, como hijo, como cualquier cosa que nos haya dado Dios y tengamos entre manos. Cierto es, a mí me hace mucha gracia hablar de esto porque, claro, una de las cosas que te dicen es que los 12 que acompañaron a Cristo eran hombres, lo cual pues no es de extrañar y creo que tampoco significa nada, porque en aquella época Dios se acomodó absolutamente
la época y el modelo en el que se vivió, igual que se hizo hombre, pues se acomodó a aquella estructura social, y en aquel momento pues no había listas cremallera como ahora el PSOE, ¿no? Que decía hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. No, aquello no existía, no era así, y por tanto no es extraño que en aquel momento yo creo que se hiciera una estructura en la que el hombre pues era la cabeza, ¿no? En cierto modo, la mujer, bueno, pues ya sabéis cómo estaba, era una visión diferente de lo que tenemos ahora. Yo no sé si de repente se encarnase ahora Jesucristo en aquella época hubiera sido distinto, pues no lo sé, pero lo cierto es que Dios creó a la mujer con una dignidad exactamente igual que al hombre, ¿no? A mí me da mucha envidia lo de consagrar, ¿eh? No te creas. A mí me gusta. Yo lo veo y digo, qué envidia, ¿no? Poder hacerlo. Pero bueno, no es algo que a mí especialmente me ha llamado la atención. Sobre esto quería hablar también un poquito de lo que ha dicho hace poco el Papa Francisco, ¿no? La posibilidad de hacer diáconos o diaconisas. ¿Qué se dice? A las mujeres, diaconisas. Bueno, diaconisas a la mujer. A mí me da la impresión de que fue un poquito presionado también por la situación, ¿no? Al verse rodeado de mujeres consagradas, claro, no se le resiste nadie. Hay 500 mujeres rodeándole, pues le dijeron, pues es que hay que hablar de esto. Y dijo el Papa, pues sí, manos arriba, vale. Pero bien, yo creo que el Papa no se achanta, ¿no? Y dijo que había que estudiar el asunto, y bueno, pues hay que estudiar el asunto, está ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que está bien que se hable. Como estamos en el siglo XXI, como las mujeres no podemos ser sacerdotes, como tenemos lo que tenemos entre manos, pues lo que hay que hacer es trabajar. ¿Y qué hace una persona del siglo XXI dentro de la Iglesia, una mujer? Pues, en mi opinión, trabajar con los miembros que tenemos. No hay más, ¿eh? Y no es poco. A pesar de todas esas diferencias dentro de la Iglesia, sobre otros asuntos delicados también, no solo sobre el tema de la mujer, lo que hay que hacer, yo creo, es ponerse a trabajar, porque los tiempos no están como para ser tibios y endebles, ¿eh? Al contrario, nos llegan unos tiempos duros y enfrentados, con los que rechazan a Dios y a Cristo, con los que lo rechazan o con los que lo ignoran, que no sé exactamente qué es peor. Yo me siento plenamente integrada en la Iglesia, y sin embargo yo sí que quiero decir que sobre la visión de la mujer que se ha dado por parte, por ejemplo, de Juan Pablo II, y que muchos pues han seguido esa línea sobre una persona especialmente dulce, comprensiva, es lo que llamó el genio femenino, pues yo no estoy muy de acuerdo. Hay mujeres que son dulces, son comprensivas, capaces de cuidar a enfermos, ancianos, y hay mujeres que no lo son. Hay hombres que son dulces, comprensivos, capaces de cuidar a enfermos y ancianos, y hay hombres que no lo son. Yo creo que es algo más que un carácter lo que tenemos que ver en la diferenciación entre la mujer y el hombre. Y yo creo que la mujer es la primera y la más importante transmisora de la fe. Y no porque tenga estas cualidades, sino por el simple hecho de poder ser madre. 9 meses creando poco a poco un hijo que te oye, que te intuye, que te contesta, mientras lo estás haciendo dentro de ti, pues es algo que no es baladí. Y la defensa de la prole parte de la madre. Yo lo siento por los hombres, que están aquí. Está mi marido de arriba también, luego me regañará. Pero creo que es así. De hecho, cuando vemos que una madre hace algo mal a sus hijos, lo vemos muchas veces en las noticias, ¿no? Pues de repente se volvió loca, y claro, se volvió loca. Es decir, una madre no puede hacer nunca mal a sus hijos. Una madre perdona, una madre es capaz del amor más incondicional, ¿no? Por eso creo que es la primera transmisora de la fe. Y de hecho, creo que es el único amor que se parece al de Dios. Incondicional. No llegamos a ese nivel, por supuesto, pero Dios nos ha dado ese don. No quiero decir que los hombres no sean capaces de hacerlo, pero quiero decir que hay una vinculación entre la mujer y sus descendientes que no es exactamente igual a la del hombre. Y la verdad es que Dios lo hizo así, porque si os dais cuenta, preguntó a una mujer si quería ser madre del Hijo de Dios. Le preguntó Dios, eso ya solamente el pensarlo, decir que tiene que preguntarme Dios a mí. Bueno, pues Dios no le preguntó a un hombre, le preguntó a una mujer, a María. Y fue María la que desde el primer momento protegió a ese Hijo de Dios en
vientre y descendemos de eso. En cuanto a Dios, es hombre, es mujer, es padre, es madre, pues lo es todo. Es amor incondicional, es padre, con lo cual esa visión masculina de la Iglesia a mí se me diluye. Yo antes de transmitir la fe, pues a mí me la transmitieron, claro, y tuve mucha suerte porque a mí me la transmitieron desde que nací. Es cierto que mis posibilidades, no mis posibilidades, sino mis actitudes o en mi actitud más bien, no me siento diferente a un hombre, es decir, no me he sentido nunca discriminada. Me he criado entre 3 hermanos, no he sido relegada de ninguna manera, ni en el trabajo. Es decir, yo me siento una mujer privilegiada. He tenido mucha suerte porque es cierto que hay mujeres, mucho más por el hecho de ser cristianas, ahora mismo lo estamos viendo, están sufriendo bastante, bueno, están dejando la vida, ¿no? Y la transmisión de fe por parte de mis padres también fue distinta. Yo siempre creo que en toda transmisión a un hijo, y también en la de la fe, tiene que haber 2 visiones, una masculina y otra femenina, para que sea una visión completa y el hijo se pueda formar de una forma completa. Y mi padre, en mi caso, bueno, pues era mucho más severo, se crió en un ambiente mucho más rígido, se educó en un seminario, lo siento, desde muy pequeño, vivió la guerra, la persecución por ser católico, todo eso le marcó muy, muy de cerca. Y era mucho más rígido a la hora de cumplir las reglas. ¿Y esto qué hace? Pues que uno se revele en la adolescencia, ¿verdad? En ese momento en el que te empiezas a cuestionar absolutamente todo, pues quizá eso no haya sido demasiado positivo. Eso sí, de mi padre me he sentido muy orgullosa porque daba un testimonio impresionante, era de una coherencia increíble. Y a mí pues me hubiera gustado heredar eso, porque para mí la coherencia y el testimonio en este sentido es importante. Decía que por el otro lado estaba mi madre, que era distinta, era más amable, menos rígida. Me enseñó a entender qué era el perdón y la misericordia, y bueno, siempre nos ponía en las manos de la Virgen, que un papel importante hizo en casa con nosotros 4. Bueno, hicieron un papel diferente, es a lo que me refiero. Uno con un carácter y otro con otro, pero en definitiva un papel masculino y un papel femenino. Y eso es algo importante para un hijo que nace, un padre y una madre. Y ahora pues me toca transmitir a mí. Como madre, ya has visto a mis hijas, pues estoy en el momento más difícil, 16 y 17 añitos, ¿no? En el momento más difícil, más complicado, porque cuando los niños son pequeños, ¿cuántas madres hay aquí? A ver. Hay. Cuando los niños son pequeños es que se lo creen todo, te creen. Simplemente es esa fe que tendríamos que tener nosotros con Dios y que nos falla. Pero ellos es que no te cuestionan. Cuando son adolescentes te cuestionan todo. Hasta por qué tienen que respirar, aunque saben que si no respiran se mueren, pues es igual. Se ponen sin respirar por llevarte la contraria, es igual. Y es el momento duro, porque en ese momento pues la fe no se explica, se siente de dentro, lleva otro camino. Nosotros les hemos dado conocimientos, les hemos enseñado, les hemos explicado, y eso es muy importante, pero en este momento de cambio eso vale relativamente, está como ahí abajo, ¿no? en ese pozo. Con el tiempo yo he ido comprendiendo, y voy comprendiendo y quiero verlo así, me voy dando cuenta de que lo importante no es estar pinchándoles constantemente, ¿no? Y tienes que hacer, y tienes que rezar, y tienes que... No, la que tengo que rezar yo, o mi marido, y lo que tenemos es que dar mucho ejemplo. Porque una vez que tenemos el pozo hecho como padres, si ellos ven que nosotros estamos haciendo realmente lo que decimos, a ellos se les va a quedar. Ellos los van a tener en la cabeza y en algún momento Dios va a echar el anzuelo para pillarlos de nuevo, yo estoy segura. Y ya que estamos hablando del momento de echar los anzuelos y que hay sacerdotes aquí y gente que trabaja en las parroquias, hay que abrirse mucho a los jóvenes, hay que proporcionarles un ambiente adecuado para que no se vayan de las parroquias en este momento tan delicado. Hay que ayudarles a hacer grupo. Yo, desgraciadamente, me he visto en una comunidad parroquial muy envejecida. Y entonces me he visto muy envejecida y con muy pocas ganas de tirar para adelante con los jóvenes. Y me he visto obligada a buscar lugares que eran muy lejanos de mí.
mi domicilio, donde, bueno, pues es difícil integrar a los chavales, ¿no? Es necesario buscarles caminos para que no se sientan bichos raros. Yo una vez estando en misa, pues de repente me dice mi hija, ¿te has dado cuenta? Digo, ¿de qué? Dice, mira a tu alrededor. Yo no entendía nada. Y me dijo, la media es de 80 años. Claro, claro, están fuera de su ambiente. Ellos piensan que ir a misa es una cosa de gente mayor. Y no es así. Ellos deben sentir, y para esto es maravilloso la Jornada Mundial de la Juventud y todas estas cosas, deben sentir que los jóvenes están ahí y que las parroquias están vivas para los jóvenes. Yo busqué y su padre también, y una de las joyas que encontramos, y lo tengo que decir, es la diócesis de Alcalá de Henares en Madrid. Nosotros pertenecemos a la de Madrid y salimos de la de Madrid para irnos a la de Alcalá de Henares. Allí hay sacerdotes maravillosos, que comparten con los chicos todo. No es raro ver, por ejemplo, el viernes que hacen una reunión de catequesis y después se van todos a tomar una Coca-Cola o a cenar. Y entonces ves que entre la multitud de chavales, a lo mejor en la Plaza Mayor de Alcalá, ves aparecer los Clerman por todos los sitios. Están con ellos compartiendo y también guiándoles en sus momentos de ocio. Por lo demás, como pastoral en la parroquia, pues la verdad es que por mi trabajo tampoco tengo mucho tiempo para hacer, pero bueno, vamos a misa. El señor que está ahí arriba, que mi marido, toca la guitarra, yo también canto, mal canto, la gente me soporta y con eso también intentamos dar testimonio. Yo me di cuenta cuando empecé a trabajar en televisión y a aparecer más, la gente me conocía más, que la gente me miraba como un bicho raro en misa. Y se me acercaban y me decían, pero la gente de la tele viene a misa. Claro, es que tenemos una sensación de frivolidad tremenda en los medios de comunicación, y es verdad, lo son. Entonces, bueno, en los medios de comunicación, vamos a hablar mejor en la televisión, más que en otros medios. Y a la gente le extraña. Entonces yo decía, bueno, pues entonces, que te ven por aquí, pues no está mal, porque se dan cuenta de que en los medios de comunicación pues también hay gente que siembra, ¿no? Entonces, pues bueno, ya eso me parece ya bien, ¿no? Que algunas me miren así un poco raro. Como esposa, pues estamos en una labor ahora de colaboración, de oración y de dar ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Probablemente yo tome más ejemplo de mi marido porque él es más fuerte y más piadoso que yo. Quiero decirlo, se ha escondido. Bueno, y en el trabajo, que a lo mejor es lo que os puede resultar más extraño a vosotros, porque sois madres, padres, tal, esposas, pues yo tengo dos formas de hacer pastoral o de difundir la fe. Una hacia los compañeros que están alrededor. La televisión, pues es un sitio difícil. Hay mucha vanidad, hay mucha frivolidad. Y hay mucha presión de tipo político, económico. Es un sitio especialmente difícil. ¿Cómo se puede dar ejemplo? Pues yo creo que fundamentalmente, primero con alegría, con ser una persona alegre, ¿no? Y que la gente se piense y diga, ¿y por qué esta persona es tan alegre? ¿Qué tiene que no tenga el resto, ¿no? Entonces a lo mejor se plantea que el vivir en Cristo, vivir con Cristo, porque bueno, yo siempre voy con la cruz y no tengo ningún problema en hablar de ello, pues da una alegría, decía. Hay una frase del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, de Antonio Scalia, que falleció hace poco, era católico, ser un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos es la bomba, casi más, porque además son cargos de por vida. Entonces es más que ser el mismísimo presidente. Era católico, era italiano, de raíz italiana, y decía, los cristianos sinceros estamos destinados a ser considerados los tontos en la sociedad moderna. Y es verdad. Cuando tú hablas de determinados asuntos, como temas aborto, como temas matrimonio, como temas castidad, te miran raro. Porque la sociedad de ahora mismo no está acostumbrada a eso, al contrario. Es proclive a todo lo contrario. Es decir, la sociedad nos ofrece una vida muy fácil en la que hablar, pues eso, del sufrimiento o del esfuerzo.
pues es una cosa extraña, ¿no? Y entonces te miran así un poco raro. Eso en cuanto a los compañeros, pero luego hay una cosa, y es que hay que ser transmisor a grandes multitudes, y eso pues es importante y tiene una responsabilidad grande. Yo creo, estoy convencida de que Dios coloca a cada uno en un momento determinado y en un sitio determinado para que haga algo, para que tenga una función. Dios nos da una función en la vida y hay que saberla, ¿no? Y yo creo que, bueno, a mí, yo no pensaba estar en la tele en mi vida. Yo, al contrario, tenía la idea de trabajar en una agencia de noticias, que era lo más anónimo del mundo, y de repente pues aparezco aquí, bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Yo salgo con mi cruz, en algún momento me han sugerido que me la quite, y bueno, pues se crean bastantes problemas, sobre todo ahora en el que el laicismo y todas estas cosas es como lo neutro, tienes que ser laico para ser normal, ¿eh? Todo lo demás es una cosa extraña que lo tienes que vivir en tu casa, pero nada más. Y yo he vivido una paradoja. Por un lado, pues la pantalla de televisión te hace ser vanidoso, ¿por qué no? A quien no le gusta que le vean, que le oigan, que le crean. En definitiva, eso es poder, ¿no? Estar ahí, estar dando tu opinión, tu versión de las cosas. Y son muchos las personas que yo he visto hundirse cuando de repente las han apartado de la televisión. Lo han pasado realmente mal. Esto puede hacer, por tanto, hacer crecer tu soberbia. Y cuando lo que te interesa es apostar por la humildad, pues es un tanto duro. Sin embargo, está por otro lado, por la otra vertiente, el hecho de que en los medios de comunicación hay que tener personas católicas, pero hay que tenerlas aquí arriba, no solo aquí abajo, porque los de aquí arriba son los que deciden. Y entonces yo decidiré si estoy arriba, o si estoy presentando, o si estoy dirigiendo algo, las noticias que van, cómo se dan y lo que no se da. O se da de otra manera. Por lo tanto, es muy importante estar, yo creo que no solo en los medios de comunicación, en cualquier sitio, es importante que los católicos suban. Y luego hay otra disyuntiva, que se me planteó hace 3 o 4 años. Yo estuve trabajando en 13 Televisión, la puse en marcha, empezamos a trabajar y salió al mes de estar yo allí, se puso en marcha, y la verdad es que se trabaja de una forma diferente a otros medios cuando es una televisión católica. ¿Por qué? Porque se trabaja muy bien, se trabaja en un ambiente en el que nadie te cuestiona, ¿no? En el que no tienes que ofrecer noticias que vayan en contra de tu conciencia. Se trabaja muy bien. Hay que pelear por la audiencia, ¿vale? Hay que intentar desde ahí llegar a más gente de la que potencialmente nos vería como cristianos o católicos, pero se trabaja muy bien. Y la disyuntiva es, ¿se queda uno a trabajar ahí o sale a la calle a pelear en otras televisiones en las que es bastante más complicado trabajar y en el que no te puedes expresar con libertad, o que tienes que ir vadeando las noticias a veces para, bueno, intentar que salgan como tú moralmente quieras? Pues al final decidí por esto. Y ahí estamos en la pelea. Afortunadamente ahora mismo pues estoy dirigiendo y presentando un programa, con lo cual pues bueno, tengo la tranquilidad de que puedo hacer las cosas como quiero. Yo soy un instrumento de Dios en ese sentido, aunque a veces me resisto mucho a seguir su camino porque es un poco incómodo a veces, pero estoy convencida de que está ahí para guiarme. En resumen, que como periodista, si yo tuviera que poner un titular a lo que os estoy contando ahora mismo y tuviera que reducirlo a una frase, os diría que, según mi opinión y lo que yo veo, estamos en tiempos de dar testimonio. Y hay que darlo. No podemos ser tibios, hay que dar la cara. Hay otros que dan la vida, ¿eh? Lo nuestro es fácil, lo de ellos sí que da miedo. Y bueno, yo poco más tengo que contaros, salvo que vosotros queráis. A mí me gustaría que preguntaseis cosas que os interesasen, porque yo, como mi vida la veo como normal, tampoco sé lo que a vosotros realmente os apetece saber, pues de los medios de comunicación, de la mujer en los medios, de la pastoral. ¿Quién se ha dormido? Nadie, ¿no? Vale. Lo que vosotros queráis preguntar. Pues William tiene el micrófono.
Y Que no sea difícil, ¿eh? allí William. Franquete, Franquete. Ah, aquí hay. Pedro Jesús. Sí, está encendida. Fernando, ve a preguntar por Juan. Juan el técnico.